¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a vamos a hacer una revisión contextual, pero también identificando algunos de los aspectos relevantes que tienen que ver con la atracción de inversión extranjera directa en las entidades federativas de México, en el entendido de que hay entidades que avanzan de manera muy rápida, tienen capacidad de atracción de capitales, pues, y hay entidades federativas que se han rezagado en este proceso de apertura comercial que emerge desde 1994. En principio podríamos establecer sin ninguna duda que la inversión extranjera directa es uno de los motores importantes, relevantes, fundamentales incluso, para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país y en los estados de la República. Esto está plenamente evidenciado. Sin embargo, hay que señalarlo, la inversión extranjera directa se ha concentrado en pocas entidades federativas y la mayor parte de los estados del país pues han tenido una condición incipiente en la parte económica y obviamente pues tienen menos posibilidades de atraer capital productivo externo para impulsar sectores empresariales vinculados a la parte exportadora de México. Lo hemos señalado en distintas ocasiones que las entidades federativas que se adaptaron rápidamente a la apertura comercial, derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994, que entró en vigor, han podido acelerar de manera muy importante su proceso de desarrollo industrial, sobre todo en la exportación manufacturera, en productos muy específicos, es cierto, el automotriz, el autopartes, la electrónica, los productos electrodomésticos, entre otros, pues han sido elementos que han permitido generar una expansión importante en la exportación de mercancías en el país y han podido atraer importantes montos de inversión extranjera directa en México. Es cierto y hay que subrayarlo que son pocos los estados, sobre todo estados del centro del país y el norte del país, los que aprovecharon de manera más oportuna, y hay entidades federativas en donde las decisiones de carácter empresarial, es decir, el sector empresarial, no supo reaccionar a este proceso y, por otro lado, los gobiernos locales pues no tuvieron una clara perspectiva económica de que la apertura económica y comercial a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues iba a generar cambios económicos importantes y que no veían, a lo mejor, eso es lo que yo he razonado a partir de evidencia, no veían posibilidades de inscribirse adecuadamente en este proceso económico. Hay suficiente evidencia empírica como para establecer de que hay dos motores importantes en el impulso del desarrollo económico de las entidades federativas. Y ahí su, digamos, desigualdad, su polarización en el desarrollo productivo del país. Sin duda las exportaciones es un motor importante y la inversión extranjera directa complementa este binomio
que acelera sin duda la parte económica, la parte empresarial, la inversión, la retención, incluso no solo la atracción de capitales, sino la retención de grandes inversiones o de inversiones estratégicas para el desarrollo industrial de las entidades federativas. Y en esto, sin duda, hemos identificado cuando menos unos 8 factores que tienen influencia, incidencia en este proceso de atraer capital productivo para el desarrollo empresarial, en donde las empresas internacionales pues, tienen una aportación muy significativa. 7 factores que tienen que ver con la atracción de capital productivo. Pero destacamos en lo particular, y eso es parte de la valoración de los estudios que hemos realizado en Ecoeconómico, identificamos 3 que nos parecen fundamentales. El primero es la infraestructura y la conectividad que nos parecen clave para atraer inversión extranjera directa. La construcción de carreteras, la modernización de avenidas urbanas, escuelas, hospitales y la conectividad a los principales centros de consumo local, regional y nacional, evidentemente, es una parte importante para la atracción de capitales. Siempre he dicho, al tener condiciones de infraestructura física en las entidades federativas, se convierte en algo básico para atraer inversión nacional y extranjera. El otro factor que hemos identificado es el capital humano y la educación como grandes binomios importantes para acelerar el desarrollo económico de las entidades federativas. Disponer o la disponibilidad de mano de obra calificada y el nivel educativo de la población son factores que nosotros hemos identificado como fundamentales para la atracción de inversión extranjera directa en este enfoque que hemos estado poniendo en perspectiva de una apertura económica y comercial. Sin duda, el rezago educativo se convierte en un escollo que poco favorece a la atracción de inversión extranjera directa. Un gran número de entidades federativas aún padecen de rezago educativo y evidentemente pues no tienen las condiciones óptimas o adecuadas para atraer capital externo. Y el tercer factor es la seguridad pública y el Estado de Derecho, que creemos son factores fundamentales para atraer y retener inversión productiva en las entidades federativas. La percepción de seguridad y la fortaleza institucional influyen, así lo hemos evaluado, directamente en la decisión de los inversionistas externos, de inversionistas o de empresas internacionales para anidarse en las entidades productivas y propiciar el crecimiento económico, la generación de empleo y obviamente beneficios de carácter económico y social para la población de las entidades. Obviamente que entidades federativas con problemas de inseguridad y débil aplicación de la ley, pues están siendo excluidas de los planes de negocios de las empresas internacionales. Ahí está, digamos, 3 factores que nos parecen fundamentales. No es gratuito de que entidades federativas tengan mejores condiciones para que no solo crezcan las inversiones productivas, sino que logren procesos de maduración para tener una perspectiva de instalación de largo plazo y que modifica las condiciones productivas del sector industrial en las entidades federativas del país. La evidencia sí lo muestra, los datos estadísticos sobre en dónde se concentra, en dónde, digamos, va la mayor parte de la inversión extranjera directa en el país, diríamos, hay de entrada, en una perspectiva histórica,
Incluso lo evaluamos en una perspectiva post-pandemia, después del 2020, donde hay una crisis profunda en el país derivados de la pandemia de COVID-19, pues la perspectiva de atracción de capitales nos permite tener un balance sobre en dónde se procura la inversión extranjera a partir de las condiciones que hemos establecido, la atracción de capital. El top 10, digamos, de las entidades federativas que mayor captan en un periodo que va del 2021 a el primer semestre del 2025, en este lapso a nivel nacional se captó inversión extranjera por un poco más de 174,000 millones de dólares en 10 entidades que pueden ver ustedes en el cuadro que está a la vista: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro y Sonora. Se concentra el 77.3% del total captado a nivel nacional. Obviamente que también dentro de estas entidades que forman el top 10 a nivel nacional, pues hay 5 entidades que destacan sobremanera en la atracción de capitales, que es el caso de la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Baja California y Jalisco, donde se concentra el 60.8% del total captado entre el 2021 y el primer semestre del 2025. Pero aún más, incluso si ustedes lo revisan, el cuadro que tienen a la vista, la Ciudad de México en este lapso concentró el 35%, solo la Ciudad de México concentró de los capitales productivos externos el 35% del total captado en el periodo que estamos mencionando. Lo que estamos observando de entrada es que es cierto, la atracción de capitales por las condiciones que acabamos de apuntar, evidentemente hay desigualdad en la atracción de capital, hay una polarización y los beneficios, es claro, que no son parejos. En el primer semestre, otro dato, si nos damos cuenta y razonamos la información que vemos a nivel histórico, 2021, primer semestre del 2025, y específicamente el primer semestre del 2025, no hay cambios importantes en las 10 entidades que mayormente captan inversión extranjera directa. Si lo vemos con cuidado, el único cambio que tenemos en este segundo cuadro es el Estado de Coahuila, que aparece como una de las entidades que capta inversión extranjera directa y que forman el top 10 de entidades con mayor atracción de capital productivo. Pero prácticamente tenemos a los mismos que vimos en el cuadro anterior. Estas 10 entidades durante este primer semestre a nivel nacional se captaron poco más de 34,000 millones de dólares, de los cuales estas 10 entidades que ustedes pueden observar concentran el 91.3% de este total nacional de capital externo captado en México. Y obviamente, pues ahí vemos las entidades nuevamente, por ejemplo, la Ciudad de México, por identificar de manera muy puntual, de este total, el 56.4%, estamos hablando de poco más de 19,000 millones de dólares, captó o se concentró en la Ciudad de México. Nuevo León, el 8.8%, el Estado de México, el 6.6%, Baja California, el 4.6% y Querétaro, el 2.8%. Ahí tenemos, digamos, estas 5 entidades federativas que tienen la mayor concentración. En términos económicos, lo primero que dirían, bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se concentra en pocas entidades federativas la atracción de capital? Y esto tiene que ver con el tamaño de las economías y su aportación. Es decir, las economías que tienen mayor aportación porque tienen un desarrollo industrial más robusto
se van a ver favorecidos en la atracción de capitales. Es decir, los que aportan más a la economía nacional, las entidades federativas que tienen una aportación económica más potente en el Producto Interno Bruto de México, evidentemente son las que van a traer o van a tener la capacidad para atraer capital productivo, empresarial, externo en sus regiones. Y ahí lo vamos a ver, fíjense bien. Tenemos la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California Sur, digamos el top 10 de las que mayormente aportan a la economía nacional. Estas entidades concentran el 58% del total nacional en el Producto Interno Bruto. Y nuevamente nos vamos a destacar, si lo relacionamos o los vinculamos o los correlacionamos a lo que hemos estado viendo en los dos cuadros anteriores, la Ciudad de México aporta el 15.1% a la economía nacional. O sea, la economía de la Ciudad de México tiene una aportación en el valor del Producto Interno Bruto, en este caso en 2024, con el 15.1%. Nuevo León, el 7.9%. El Estado de México, el 9%. Jalisco, el 7.3%. Y Guanajuato, el 4.5%. ¿En dónde se está yendo el capital productivo externo para el desarrollo empresarial, para el desarrollo económico, para hacer una estructura productiva más proclive a la parte exportadora? Pues en las entidades que tienen una mayor aportación económica, incluso que son más dinámicas en términos de crecimiento económico en una perspectiva de largo plazo. Esas son razones muy evidentes y muy claras, y nos pone de que las agendas de las entidades federativas tienen que modificar para ir adecuando la parte cualitativa, es decir, los factores que tienen incidencia en la parte exportadora, en la parte de atracción de inversión extranjera directa. Y luego nos vamos a ver específicamente, o sea, las actividades industriales que tienen mayor dinamismo, pues están en esas entidades que acabamos de identificar como el top 10 de mayor atracción de inversión extranjera directa. La Ciudad de México, en el primer semestre del 2025, creció 6.5%. En sus actividades industriales, ya mucho más específico. En Nuevo León tuvo un crecimiento en el primer semestre, en términos anuales de este año, 4.6%. Guanajuato, 4.8% de crecimiento en sus actividades secundarias. Baja California Sur, 10.8%. Y vamos a ver que buena parte de las entidades que estamos observando tienen mayor capacidad, no solo en su participación económica, no solo en su capacidad de contribución a sus sectores industriales, sino también en su dinámica. Y esto confirma de que hay, digamos, beneficios, cierto, no son homogéneos, no son parejos, hay polarización, pero ahí te pone a las entidades que no pueden o no han podido, a partir de la apertura comercial que vivió el país desde 1994, los retos para ir modificando y tener una visión hacia no solo a la parte local, es decir, a atender el mercado interno, sino tener una capacidad de inscribirse en el sector exportador y en la atracción de capitales. Está claro que entre el 2021 y el primer semestre del 2025, la inversión extranjera directa se concentró en 5 entidades federativas que polarizó o atrajo el 60.8% del acumulado en el lapso que estamos indicando, que es el caso de la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Baja California y Jalisco. Ahí se concentró en esta perspectiva que estamos señalando. La Ciudad de México sobresale prácticamente en todo, ¿no? Con una participación en la atracción de inversión extranjera directa
del 56.4% en el periodo que hemos señalado. Contribuye con el 15.1% al Producto Interno Bruto del país en el año pasado, en el 2024, y las actividades industriales en el primer semestre de este año pues fueron muy dinámicas, tuvieron un crecimiento de 6.5% en la Ciudad de México. El estado de Nuevo León, en el lapso que estamos indicando, 2021, primer semestre del 2025, concentró el 9.2% de la inversión extranjera directa del acumulado en este periodo. Participó con el 7.9% en el Producto Interno Bruto Nacional el año pasado, y las actividades industriales aumentaron en 4.6% en el primer semestre de este año. En tanto que el Estado de México captó el 6.6% de la inversión extranjera directa, acumula en el lapso referido, acumulado, mejor dicho, en el lapso referido, contribuye con el 9% en el Producto Interno Bruto Nacional el año pasado y tuvo un ligero retroceso en las actividades industriales de 0.8% en el primer semestre de este año. Si nos damos cuenta, diríamos, como una lección importante, es economías que han logrado en un proceso de largo tiempo modificar de manera importante, relevante su estructura productiva, con énfasis industrial en la parte manufacturera, para tener capacidad exportadora y tener capacidad de atracción de capitales, son los que se han visto beneficiados en este proceso, y que es una lección muy importante para las entidades que no han logrado subirse a este proceso que está vivo, que está actualmente en plena discusión, renegociación de ahora el Tratado Comercial México-Estados Unidos Canadá, conocido como el TEMEC, que me parece modifica no solo los aspectos de carácter productivo para el mercado interno, sino modifica buena parte de las ramas vinculadas al sector exportador. Lección muy importante para las entidades que no han visto de manera tangible los beneficios de estos factores que tienen que ver con el sector externo. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.